Del Evangelio según San Lucas, porque hay un relato que tiene varios ingredientes que posiblemente conecten con nuestra realidad. Es posible que yo no conozca quiénes son todos los que están allí en las diferentes plataformas adorando con nosotros, pero crean esto que les voy a decir. No es un accidente que usted esté allí conectado, porque si hay alguien que sí te conoce, es Jesús. Y es por eso que el mismo Jesús nos invita hoy a la adoración. Y abrimos su palabra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, para juntos leer esta historia que tiene mucho que aportar a nuestra vida. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesantemente llama mi atención la manera como Lucas introduce esta historia. En el primer versículo dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. En otras palabras, llegó Jesús a Jericó. Y continúa diciendo el texto: mientras iba pasando por la ciudad. Dos cosas de interés a manera introductoria. La ciudad de Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras. Jericó se convertía en un centro de atracción para todos los turistas y los transeúntes. No es de extrañar entonces que a la misma vez fuese un centro de operación para recaudar impuestos, porque la ciudad de Jericó era la ciudad de los contrastes, era la ciudad de los colores, de las palmeras, del verde del campo, de las elevadas colinas que se elevaban desafiando el azul del cielo. Jericó literalmente era un centro de admiración de aquellos que aman la naturaleza. Razón por la que muchísimas personas de diferentes partes arribaban a la ciudad de Jericó para disfrutar, y a la misma vez el comercio hacía posible que multitudes interactuaran con los comerciantes día a día. Y la Biblia añade que ese día Jesús entró a Jericó. Y añade otro detalle: iba pasando por la ciudad. Y si Jesús estaba de tránsito por Jericó, eso me hace
saber que Jericó no era su destino final. Jericó era parte de un tránsito, era parte de una agenda que se estaba moviendo por alguna extraña razón. Porque si usted lee el contexto de esta historia, que se encuentra en el capítulo 18, usted descubrirá lo siguiente: Jesús no tenía el destino de llegar a Jericó. El destino de Jesús era Jerusalén. Sin embargo, la agenda de Jesús se mueve por alguna razón. Y esa razón nos la comunica Lucas en el versículo 2. Porque había un hombre llamado Zaqueo. En otras palabras, había alguien que necesitaba de un toque sanador de Dios. Había alguien que necesitaba sanar el alma. Había alguien que necesitaba encontrarse con Dios. Había alguien que lloraba en las altas horas de la noche sin que nadie lo escuchase. En otras palabras, había un hijo de Dios en necesidad. Y donde quiera haya un hijo de Dios en necesidad, Jesús pasa. Y cuando Jesús pasa, siempre algo pasa. Y ese día algo sucedió. Extraordinariamente, la agenda de Dios se mueve para cubrir el hambre de nuestra alma, para cubrir las heridas del alma, para sanar el corazón de sus hijos, para secar y enjugar nuestras lágrimas. Y yo sé que hoy hay alguien allí en la internet que sabe que este mensaje de Dios es para usted. Es posible que yo no sepa cuál es el dolor de su alma. Es posible que yo no sepa cuáles son las razones por las cuales usted tiene que pasar horas enteras secándose sus lágrimas. Pero escucha esto, hermano mío. Hoy Jesús es capaz de mover su agenda para decirte que tu dolor tiene fin, que tu milagro tiene nombre, que Él es capaz de escuchar el clamor y el dolor de tu corazón. Por esa razón estás aquí conectado. Por esa razón te vas a conectar, porque siempre Dios busca conectar con nuestras realidades. Siempre Dios mueve su agenda cuando más nosotros lo necesitamos. Y ese día no era cualquiera quien necesitaba una ayuda. No era cualquier persona la que necesitaba un milagro. Era un hombre llamado Zaqueo. Pero ese hombre llamado Zaqueo, cuyo nombre significa puro, no tenía el alma pura. El nombre de Zaqueo, burlonamente, significa puro. Sin embargo, cuando yo leo esta historia, descubro lo siguiente: que el corazón de Zaqueo estaba ennegrecido por el pecado, porque la extorsión se había convertido en su arma, en su instrumento para enriquecer sus bolsillos. Razón por la cual la palabra de Dios añade que no solamente tenía jerarquía, no solamente era un publicano más, sino que era jefe de los publicanos y además rico. Zaqueo, en otras palabras, era jefe de los ladrones. El hombre cuyo nombre significa pureza tenía el alma ennegrecida, contaminada por el afán de enriquecerse. Y hay muchas personas hoy día que creen que el dinero se convierte en el centro de su felicidad. Y yo te desafío hoy a que te detengas y considere junto a mí esta historia, porque si ese pensamiento fuese cierto, entonces Zaqueo no tendría necesidad de llorar lágrimas a solas.
Entonces la Biblia hubiese añadido que Zaqueo, además de tener dinero, además de ser rico, también era feliz. Y la razón por la cual Jesús cambió su agenda era porque este hombre no era feliz. Y donde quiera el dolor se apodere de un hijo de Dios, Dios mueve todos los recursos del cielo para sanar esa alma. Donde quiera hayan familias hoy en bancarrota, emocionalmente llorando por causa de alguna situación que le estremece el alma, allí siempre llegará el Espíritu Santo. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán lejos estés, no hay un solo punto en este planeta Tierra donde Jesús no pueda llegar para sanar el alma. No existe una sola familia en este mundo donde Jesús le dé la espalda. No existe. Porque lo más importante para Cristo no es lo que tú tienes, sino lo que tú eres. Y desafortunadamente, el mundo ha cambiado su filosofía, su manera de vernos, su manera de leernos. Y muchas personas hoy creen que valen por lo que tienen. Y esa es la razón por la que a veces llegamos a una oficina y encontramos un montón de cuadros llenos de diplomas, de condecoraciones, de palmas, de graduados, y creemos que esa persona tiene un valor extraordinario porque hay un diploma que acredita, porque hay una cuenta bancaria que certifica, porque hay una medalla que le da mayor valor que nosotros. Y no es así, familia, no es así, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios no nos mide por lo que tenemos, sino por lo que somos. Pero desafortunadamente el hombre nos pesa así. El hombre nos mide de esa manera. Y hay personas que creen que el hermano tal, el pariente tal, la nación tal tiene más valor porque ellos tienen más que yo, porque ellos poseen más que yo. Y la realidad es una sola. Todos somos iguales delante del Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor valor porque han recibido ciertas bendiciones del cielo que usted no haya recibido. Todos somos iguales. Y cuando Jesús llegó a la ciudad de Jericó, no solamente le seguía una multitud, sino que lo hizo porque había alguien que, al igual que esa multitud que se agolpaba para seguir a Jesús, necesitaba de ese amor transformador. Y esa fue la razón por la que Zaqueo salió de su oficina a buscar a Cristo Jesús. Jesús tiene la capacidad de llevarnos a nuestra realidad. Jesús tiene ese potencial de descubrir cuál es la herida del alma, de mirarlo al desnudo, de saber que somos tan frágiles como cualquier otra persona. Y sé que hay muchas personas que dicen: ay, pastor, pero mi vida está totalmente despedazada, está totalmente rota. Yo sé que aquí hay gente que está enferma, que necesitan un toque de sanidad de Dios. Hay personas que necesitan sentirse que son perdonadas. Hay personas que creen que están fuera del alcance de la salvación, y es porque la vida los ha golpeado de una manera tan seguida que los tiene noqueados en la arena de la vida. Yo quiero decirte de todo corazón: abre tus ojos y tu corazón, porque tu milagro acaba de llegar. Llegó Jesús a Jericó. Y es posible que tú vivas en West Park, West Palm Beach, Hialeah, no sé en qué parte del mundo, en qué ciudad te puedas estar encontrando hoy. Jesús es capaz de cruzar fronteras. Jesús es capaz de romper barreras para llegar allí donde tú estés y dejarte saber que Él tiene la solución para tu situación, que Él es la solución. No solamente que Él tiene la capacidad de solucionar tu problema, sino que Él tiene la capacidad de transformar tu realidad, de transformar a tus hijos,
de resucitar un matrimonio que yace moribundo por la vida. Jesús tiene la capacidad de arreglar todo lo que esté descompuesto en tu vida. Y eso se deja ver claramente en esta historia de Lucas 19. Jesús llegó a Jericó y la gente corría tras Jesús, y Zaqueo sintió la necesidad de salir tras Jesús. La Biblia dice que ese hombre rico ahora deja su banco, deja su oficina y se va tras Jesús. Hay muchas personas que creen hoy día que el dinero manda. Yo los he visto. Personas que me dicen: pastor, si yo tuviese esa capacidad, esa musculatura financiera que tiene fulano, que tiene mengano, que tiene un pariente mío, mi vida sería otra. Y esas personas a veces hacen lo indeseable para llegar al éxito. Y hay muchas personas que están hoy aparentemente tocando la cima del éxito porque destruyeron familias, destruyeron sueños, se apoderaron de lo que no les pertenecía. Y el dinero mal habido no es dinero bendecido. Cuando tú destrozas tus principios, cuando tú eres capaz de negociar tus convicciones cristianas para ir tras una fortuna, cometes el mismo error que cometió Zaqueo, pensando: ahora sí voy a lograr los sueños de mi alma. Pero a veces, cuando logramos negociar nuestros valores, nuestros principios tras fortunas, lo que pareciera ser una bendición se convierte en el peor de los problemas de tu vida. Porque dinero sin bendición no es dinero que pueda multiplicar tus bienes o traer paz o felicidad o llenar de bendiciones a quienes te rodean. Por eso la palabra dice que la bendición de Jehová es la que te enriquece. No es malo tener dinero. Lo malo es negociar nuestros principios, destruir nuestros valores para ir tras el dinero. Alguien dijo: el dinero mueve el mundo. Y hoy día muchos cristianos están en desacuerdo con esa frase. Y dicen: no es cierto. No es cierto, pastor. Pero si usted fríamente se pone a evaluar esa frase, usted va a descubrir que es cierto que el dinero mueve al mundo. Sin dinero usted no compra una casa, sin dinero usted no va a un programa de vacaciones, sin dinero usted no compra un medicamento, sin dinero usted no va a un salón de operación, porque a veces el dinero es el que mueve, es la herramienta que mueve. Pero ¿sabes qué? Si ese dinero que mueve al mundo no lleva el respaldo del Espíritu de Dios, lejos de ser una bendición, es un problema serio, porque la Biblia no se equivoca y dice: el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque el foco ya deja ser Dios, ya el propósito de nuestra existencia cambia. Y entonces comenzamos a mentalizar no solamente el pensamiento, sino el corazón. Y no es así. Si Dios te bendice es para que tú te conviertas en una bendición. Pero nunca dejes de mirar que Dios es el centro y el propósito de tu vida. Y ese día Jesús descendió, dice la palabra de Dios, a Jericó. Iba de paso por Jericó porque había un propósito de vida para vida. Y ese propósito se estaba cumpliendo en la persona de Zaqueo, aquel hombre que pensaba tener todo el éxito del mundo y ahora está allí echado en una oficina, muriéndose solo, porque había cambiado el concepto de la vida.
y fue arrebatado por el Espíritu Santo y salió de su oficina y se unió a la multitud. Y me imagino que el corazón de Zaqueo comienza a temblar, a emocionarse. Mientras más se aproximaba a Jesús, entonces más acelerado era su pulso. Entonces el corazón comenzaba a pompear, comenzaba a latir con más velocidad. Pero sabes, llegó el momento en que Zaqueo se ve frente a una barrera que no puede permitirle llegar a Jesús. Si es cierto que Zaqueo buscó a Jesús, también es cierto que se encontró con ciertos problemas en el camino, porque la vida está llena de problemas, especialmente cuando pretendemos cambiar. Cuando necesitamos ese toque y esa bendición de Dios, porque los compromisos que a veces tenemos nos han anclado a un pasado, nos han detenido en nuestro deseo y en las buenas intenciones de correr a Jesús. Y muchas veces decimos, es porque la estatura no le acompañó. Es porque la Biblia dice que Zaqueo era pequeño. Y yo creo que el mayor desafío de Zaqueo no estaba en su estatura física. El mayor problema de Zaqueo no era su estatura. El mayor problema de Zaqueo era la multitud. Y se los voy a explicar. Porque ese puede ser el mayor problema tuyo. Y ese es el problema de muchas personas hoy día que quieren volar a los brazos de Jesús. A veces las multitudes son un problema porque se creen con la capacidad de decidir y definir quién puede acercarse al trono de la gracia y quién no. La gente son muy dados al juicio. Y es probable que esté hablando para alguien que ha sido víctima del juicio de multitudes. Personas que han querido llegar a la iglesia y han visto tropiezo en el camino porque lejos de encontrarse una mano amiga que le ayuda a acercarse, se encuentra una mano acusadora que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que acertarte con tu vida, con tu récord manchado? ¿Por qué tenemos que darle la bienvenida a un adúltero, a una adúltera? ¿Por qué tenemos que aceptar a un borracho en la iglesia? ¿Por qué tenemos que darle la bienvenida a un drogadicto? Y son las multitudes las que a veces se convierten en un problema selectivo de quién puede y quién no puede ir a la iglesia. ¿Quién puede y quién no puede adorar a la iglesia? ¿Cómo definir la adoración? Y si aplaudo, me condenan. Y si río, me condenan. Y vivimos llenos de juicio por parte de la multitud. Y la Biblia dice que la multitud era muchísima. Y Zaqueo no podía, no era un día de fiesta. Como en otras ocasiones, habían días especiales, días festivos dentro del calendario de los judíos que salían en procesiones. Ese no era el caso. Pero donde quiera Jesús pasaba, la gente salía a buscar a Jesús porque necesitaban un toque, necesitaban un cambio, necesitaban una bendición especial. Y Jesús tenía todos los ingredientes para cambiarle la realidad a toda persona, como hoy día sucede. Jesús tiene la capacidad de hacer que tú, en lugar de llorar, sonrías. En lugar de lamentarte, comiences a soñar. En lugar de maldecir, comiences a bendecir. Porque Él sigue siendo el mismo. Y eso fue lo que atraía a las multitudes. Pero a la vez las multitudes se convertían en un problema para Zaqueo. Pero yo alabo al Señor porque hay muchas personas que no se dejan arrastrar por las multitudes. Y alabo a Dios porque todo el que persiga a Jesús lo va a encontrar. O mejor dicho, Jesús lo va a encontrar. Porque Zaqueo salió a buscar a Jesús. Las multitudes impedían que Zaqueo se acercara a Jesús.
Pero Jesús sabía dónde estaba Zaqueo. Y la Biblia dice, Zaqueo corrió y se subió encima de un árbol. Y dice la palabra del Señor, que mientras la procesión iba en camino, Jesús pudo leer lo que Zaqueo no se atrevía a gritar. Jesús pudo escuchar la oración silenciosa de Zaqueo. Zaqueo veía que Jesús venía para donde él estaba. Tal vez emocionado, con algunos temblores en el alma, quería gritar, Jesús, hey, aquí estoy. Pero el miedo no se lo permitía. ¿El miedo a qué, pastor? El miedo a que la gente siguieran acusándolo. El miedo a que la gente impidiera que ese encuentro se diera. El miedo a ser criticado. Y hay muchas personas que hoy están en las redes sociales a punto de tocar un milagro. Y ese milagro no llega por miedo. El miedo nos roba la capacidad de saltar a la vida. Nos roba la capacidad de gritar. Nos roba ese deseo de desnudarnos y de presentarnos tal cual somos delante del Señor. Pero Jesús sabe leer, sabe escuchar. En el silencio de tu alma, hoy mismo, en este instante, Dios escucha tu corazón. Lo que posiblemente tu hijo no escuche, lo que tu esposo o esposa no esté escuchando, lo que tu pastor no esté escuchando, lo que los hermanos conectados en redes no estén escuchando. El oído de Dios es tan fino. El corazón de Dios está tan concentrado en lo que tú tienes que decirle, que Él te escuche en tu silencio. Y cuando Dios escucha, se detiene y manda detener el universo. Si tú lees el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, tú vas a encontrar cómo en el trono del Señor hay serafines, hay querubines, cómo en el trono de Dios hay música de adoración, de alabanza, cómo la adoración es centro del trono del Señor. Pero hay algo que paraliza la música en el trono de Dios, y es que cuando Juan quiere orar a Dios, cuando Juan eleva su corazón en el silencio de una isla, condenado al destierro, posiblemente sin papeles, con un corazón en soledad, cuando Juan se eleva en oración, dice la palabra de Dios que el Padre mandó a hacer silencio, mandó a parar las trompetas, mandó a parar a los que alababan, porque lo que tú tienes que decirle al Señor es tan grande, es tan bueno, que Dios quiere escucharlo. Y nada podrá tapar los oídos del Señor Jesús. No hay un pasado que te aleje de los oídos de Dios. No hay un presente difícil para que Dios no te pueda ver. Donde quiera que te metas, donde quiera que estés en este momento, no importa si estás allí en la habitación de tu casa, si estás allí en la sala de tu casa, si estás conduciendo, si por alguna razón el Espíritu de Dios te llevó después de la transmisión a buscar algo en la internet porque tu alma está seca y allí te conectas con nosotros, es porque Dios quiere que tú le cuentes qué es lo que te está ahogando. No importa dónde estés, Dios siempre te va a encontrar. Allí encontró a Zaqueo. ¿Dónde estaba? Encima de un árbol. Pero si lees la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, vas a encontrar que Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol, y detrás de su árbol Dios los encontró. Y hay personas que están detrás de un laboratorio escondidos diciendo todavía no vemos a Dios. Y allí Dios te encuentra. Hay personas que están detrás de algunos conceptos escondidos para no aceptar la sanidad y la gracia del Todopoderoso. Y allí Dios te encuentra. No importa dónde estés. Donde quiera que estés, Dios te va a encontrar.
Si tu árbol es el árbol del adulterio, Dios te va a encontrar. Si es el árbol de las justificaciones, Dios te va a encontrar. Si es el árbol de la bancarrota, Dios te va a encontrar. No sé qué nombre tiene tu árbol. El árbol de Zaqueo era sicómoro. El tuyo puede ser cualquier elemento que te esconda detrás de él. Pero donde quiera te esconda, Dios siempre te va a ver. David dijo, ¿a dónde subiré? ¿O a dónde bajaré? ¿A dónde me esconderé de la presencia de Dios? Porque si subo a los cielos, allí estás tú. Y si bajo a las profundidades de la tierra, allí estás tú. ¿De dónde huiré de tu presencia y de tu Espíritu Santo? Zaqueo estaba allí escondido en un árbol. Y Jesús lo sabía. Y justamente, sin que nadie se lo dijera, sin que la multitud lo gritara, Jesús se detuvo frente o debajo del árbol y mirando hacia arriba lo encontró y le dijo, Zaqui, ven, mijo, ese no es tu lugar, estás en el lugar equivocado, desciende, porque hoy yo quiero ir a tu casa. El Espíritu de Dios, a través de las redes sociales, hoy te dice, Juan, María, Yolani, Joel, Milcos, no sé cómo te llames, como quiera que te llame, desciende. Porque si hay algo que me sorprende en esta historia, no solamente es la capacidad de escuchar el dolor de los hijos que Dios tiene. ¿Quién le dijo a Jesús que ese hombre se llamaba Zaqueo? ¿Quién se lo susurró? ¿Cuál era el circo, el correo postal? Nadie le dijo a Jesús, pero es que a Jesús nadie tiene que decirle cuál es tu ubicación, dónde tú estás, cuál es tu necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Él te tiene esculpido en sus manos. Tú eres propiedad de Dios y donde quiera tú estés, Dios te va a encontrar. Desciende. A veces hay que tener humildad para bajarnos de los árboles. A veces la humildad hace que nosotros encontremos la verdadera felicidad. Y ese día, Zaqueo humildemente, sin ningún tipo de arrogancia, descendió de su plataforma, descendió de su cuenta bancaria, descendió de sus cargos, de su jerarquía, de su jefatura. Y entonces se encontró cara a cara con el único que puede cambiar la realidad de las familias hoy día, con Jesús. Y cuando descendió, entonces ocurre algo que llama mi atención. La gente comenzó a acusar a Jesús porque decía que Jesús se estaba relacionando con un hombre pecador. Y ahí nos lleva al punto de que tú no puedes vivir con lo que la gente piensa de ti. Tú no puedes vivir con la realidad de que, o con el miedo de que me van a acusar, me van a criticar. ¿Y sabe por qué? Porque nunca vas a quedar bien con la gente. Tú nunca vas a satisfacer a la gente. Siempre habrán personas que te van a aplaudir, siempre habrán otros que te van a criticar, algunos te van a felicitar y otros te van a maldecir, porque no es fácil quedar bien con la gente. Zaqueo era acusado de ser un ladrón, acusado de no tener valores, acusado de ser un traidor a su nación, pero ahora el hombre quiere una transformación y va a buscar al único que puede cambiar su realidad, y ahora encuentra que hay otro sector de la multitud que comienza a acusar a Jesús. Si no eres lo suficientemente grande para soportar una crítica, eres demasiado pequeño para ser alabado. Y ese día Zaqueo, hermanos, no le importó lo que el vecino dijera de él. No le importó lo que escribieran en el Facebook sobre él.
No le importó que tomaran una foto de él con Jesús, porque ese día las multitudes no iban a cambiar su realidad. Ese día el único que iba a cambiar su corazón era Jesús. Y llegó Jesús, no solamente a Jericó, sino que ahora le dice: Jesús, yo quiero ir a tu casa. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero a veces el lugar más desordenado no es la oficina de trabajo. El lugar a veces más desordenado no es a veces el carro. El lugar más desordenado es la casa. A veces sucede, porque uno siempre anda con un reloj a cuesta, con un cronómetro que no nos deja respirar. Y cuando llegamos a casa, a veces estamos tan cansados de quedar bien con la gente, que lo único que hacemos es quedarnos dormidos frente a la tele, quedarnos dormidos. Incluso yo el otro día me quedé dormido frente al plato en la mesa del comedor. Casi me quemo la cara con la comida caliente, porque vivimos tan agendados, tan cronometrados, que nos quedamos dormidos. Y cuando decimos voy a hacer esto y armamos toda una agenda para organizar nuestra casa, la realidad es que siempre la posponemos, siempre le estamos dando de largo y sucede lo que está sucediendo. Porque la casa de Zaqueo era el lugar más desordenado en la vida de Zaqueo. Y estoy hablando para padres e hijos, estoy hablando hoy para familias. Yo soy padre de familia, yo te estoy hablando de lo que yo vivo diariamente. Porque a veces nos dedicamos a quedar bien con la gente y quedamos mal con la esposa, quedamos mal con los hijos, quedamos mal con nosotros mismos. Y es por eso que Jesús dice en la Biblia, fue a casa de Zaqueo y Zaqueo se sintió tan emocionado que Zaqueo hizo una fiesta de bienvenida. No le importó el desorden. Hoy el Espíritu de Dios está en la puerta de tu casa. Y la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por lo general, cuando uno abre la puerta, todo está en orden. Pero dejar pasar a Jesús a la cocina, dejar pasar a Jesús al baño, dejar pasar a Jesús a las habitaciones, eso es lo único que puede hacer que nuestra vida cambie. Porque a veces son los lugares que necesitan reparación, son los lugares que necesitan un cambio. Y el cambio comienza cuando yo le abro la puerta a Jesús y dejo que Jesús entre a la casa. Y estoy hablando de la casa de tu alma, estoy hablando del corazón tuyo, estoy hablando de los pensamientos. Porque hay personas que están luchando allí en las redes sociales, saben que esta palabra de Dios es para él, se ven conectados, pero tú no resuelves nada en sentir que Dios te está hablando si tú no le abres el corazón y no dejas que Dios termine de hacer lo que ya el Espíritu de Dios comenzó a hacer en tu vida. Porque si estás ahí es porque Dios está tratando contigo. Y cuando Dios termine de tratar contigo, tratará con tu realidad, con tu problema, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, con las deudas que tú tienes. Pero Dios nunca podrá tratar con tus circunstancias si primero no trata contigo. Y ahí tienes que entender por qué Jesús le dice a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Porque Jesús quería hablar y tratar corazón a corazón con Zaqueo. Y me llama la atención que suceden cosas que me emocionan. Lo primero que sucede es que Zaqueo, en un momento, cuando la gente estaba llegando, los más allegados estaban allí, el discipulado estaba allí, mandó a hacer silencio. Y le dice a la gente, señores, yo quiero confesarles eso. Yo les he estado robando a todos ustedes. Ni siquiera ustedes se han dado cuenta, y si se dieron cuenta, nunca tuvieron el valor de decírmelo. Pero les voy a dar una muy buena noticia. Voy a abrir el arca. Voy a abrir la cuenta bancaria. Voy a abrir la caja fuerte. Y le voy a dar 100 o 4 veces más a cada persona de acuerdo a lo que yo le haya robado. Y si yo hubiese sido una de esas personas, hubiese dado un brinco enorme. Porque saber que hemos tenido una cuenta bancaria sin querer
almacenando intereses. Hubiese sido extraordinario la noticia, pero eso revela una realidad. Y la realidad es la siguiente: el cambio en tu vida viene cuando Jesús llega. Mucha gente dice que hay que cambiar, pastor. El hermano tiene que cambiar, la esposa tiene que cambiar, los hijos tienen que cambiar. Y siempre yo les llevo a esta historia, porque cuando Jesús llega, el cambio no lo hace la persona, sino que Jesús cambia el corazón de la persona. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, voy a cambiar? Tengo que cambiar, este año que inicia voy a cambiar, y siempre terminamos visitando el pasado, el fracaso que nos llevó año tras año hasta ese punto cuando decimos tengo que cambiar. Pero el cambio ocurre en realidad cuando digo, Señor, yo no tengo la capacidad del cambio, pero tú sí lo tienes. Cambia mi carácter y Dios transforma tu carácter. Cambia a mis hijos y Dios transforma a tus hijos. Cambia mi matrimonio, cámbiame a mí. Y cuando yo cambie, cambia mi familia, cambia a mis hijos, cambia todo. Porque el cambio viene a través de ti. Y dice la palabra de Dios que Jesús sintió tanta emoción al ver cómo el corazón de su hijo Zaqueo cambió, que le dijo Jesús unas palabras maravillosas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro entre Jesús y Zaqueo? Número 1, arrepentimiento. Porque si Zaqueo no se hubiese arrepentido, no hubiese dicho, les voy a devolver 4 veces más de lo que yo le robé. Eso solamente lo hace un corazón que cambia de dirección. Tomar el teléfono para llamar a un amigo y decirle, perdóname, la fregué, te di una mala contesta, solamente lo logra hacer el Espíritu Santo cuando obra en tu vida. Decirle a la esposa, perdóname por todo este tiempo que te he hecho sufrir, por no darte el valor que tú tienes, solamente ocurre en el corazón de una familia, de un matrimonio, cuando Jesús llega. Es importante que Jesús llegue hoy a tu casa, pero es importante que tú le abres la puerta al corazón, y cuando eso sucede, entonces hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento son los frutos que el Espíritu de Dios opera en tu vida, en tu carácter, en tu familia. Es lo que el mundo puede ver, es lo que la gente de las redes sociales puede ver. Hay cambios que son dramáticos, son cambios existenciales. Lo que antes me gustaba, ahora no me gusta. Ahora hay un cambio y uno dice, la gente nos dice, pero ¿qué pasó contigo? Es que mi vida cambió, y mi vida cambió cuando Jesús llegó. ¿Y sabe por qué? Porque solamente Dios puede cambiarte. Estoy hablando tal vez para alguien que necesita un cambio. Entonces corre a Jesús. Deja tu oficina. Deja por un momento el sofá. Corre a Jesús, corre a la habitación, arrodíllate, dile a Jesús, cámbiame, y Jesús te va a cambiar. Estoy hablando para algún hijo que tal vez hizo que en esta semana o en estos días su mamá tenga que derramar lágrimas. Levanta el teléfono, corre, dile, mami, te amo, me equivoqué, pero te amo. Estoy hablando para algún esposo que tal vez no ha sido, tal vez, el mejor ejemplo para sus hijos. No hay nada más bonito que esta tarde reunirnos alrededor de la mesa y decirle, vamos a orar. Señor, perdóname. Hijo, perdóname. Esposa, perdóname. Y cuando eso sucede, Dios cambia. Y ese día, en lugar de lágrimas, hay alegría. Hay fiesta en la casa. ¿Y sabes por qué? Porque llegó Jesús. Hoy ha venido la salvación. En otras palabras, Dios te estaba diciendo, te perdono tu pasado. Si eso es lo que tú quieres escuchar, escucha, Zaqueo. Te estoy perdonando todo tu pasado. No hay profundidad de pecado que Dios no alcance. No hay anchura para el mal que Dios no puede alcanzarlo. Porque la palabra de Dios que dice que el amor de Dios es tan alto, tan maravilloso, que cubre multitudes de faltas y de pecados.
Y no estoy hablando de personas que están jugando a los escondidos con Dios. Estoy hablando de gente arrepentida. Estoy hablando de gente que necesitan y desean un cambio. Y cuando eso sucede, no hay justificación para el pecado. Lo único que hay es un corazón que se abre para decirle a Cristo: cámbiame. Y cuando esas palabras salen sinceramente, entonces vas a escuchar las palabras de Jesús que dice: hoy llegó la salvación. Salvación es sanidad. Salvación es reconciliación. Salvación también es paz. Y hay gente que necesita escuchar esta palabra allí en las redes sociales. Estoy hablando para ti, hermano mío. Si tú quieres escuchar hoy las palabras maravillosas que hace mucho tiempo estás persiguiendo escuchar, Dios te dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Qué es lo que te está separando de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que te está robando la capacidad de reírte en la vida? ¿Qué es lo que te está separando de la felicidad en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio? Corre Jesús hoy. Abre el corazón y Jesús te dirá: hoy llegó la salvación a tu casa. Porque la salvación no es un concepto de teología. La salvación no es una doctrina de la iglesia. La salvación es una persona llamada Jesús. Ábrele hoy el corazón a Jesús. La Biblia dice en el libro de Hebreos: Dios determina un día diciendo: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Mamá decía: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es que el hoy es más importante que el mañana. Es que el ayer ya pasó, el mañana vendrá, pero tu hoy nadie te lo puede robar. Por lo tanto, si hoy estás allí, yo te invito a abrirle la puerta de tu corazón, Jesús. Yo necesito 25 personas que allí en las redes sociales pondrán allí: Señor, me rindo todo a ti. Yo me rindo a ti, Señor, porque hoy yo quiero que Jesús venga a mi casa. 25 personas que estarán corriendo hoy a Jesús. 25 personas que se estarán lanzando del árbol. No importa cuál nombre tenga tu árbol, solamente tú conoces cuál es el árbol que te está separando de Dios. Salta hoy. Salta, porque allí debajo del árbol están los brazos maravillosos de Jesús para recibirte. Allí están los brazos que van a secar tus lágrimas. Allí están las manos prodigiosas y todas poderosas que van a sanar tu cuerpo. Allí está aquel que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Permítame orar por ti. Bendito Padre, muchas gracias porque hoy Jesús llegó a Jericó. Y Jericó puede ser mi ciudad, Jericó puede ser mi hogar, Jericó puede ser el canal por el cual se está transmitiendo este programa. Jericó, Señor, nos lleva a ese punto de realidad, del reencuentro o de encuentro contigo. Y Señor, frente a ti hoy abrimos el corazón para decirte: perdónanos, perdona nuestra realidad. Perdona, Señor, nuestro pasado. Perdona nuestra mala manera de proceder en la vida. Perdona, Señor, todo pecado que nos ha alejado de ti. Danos las fuerzas, danos la capacidad, Espíritu de Dios, para vencer lo que hoy ha arruinado. Y devuélvanos, Señor, la dignidad que en un pasado tuvimos. Ayúdanos a sonreír. Ayúdanos a no llorar más. Ayúdanos a sanar. Hay familias que están allí conectadas diciendo: es verdad, Señor, no me puedo seguir escondiendo de ti. Es verdad, Padre, necesito el cambio. Es verdad, Señor, mi familia ha sido golpeada. Mi familia tal vez no es el modelo de una familia de éxito, pero cambia la familia, cambia los hijos, cambia el matrimonio, cámbiame a mí.
Escucha, Padre, lo que tus hijos te están suplicando. Y permite que este sábado sea especial. Porque hoy Jesús llegó a nuestro hogar. Te lo agradecemos. Te lo pedimos, Señor. Te abrimos la puerta de la casa. Te abrimos la puerta de nuestros secretos. Abrimos la puerta, Señor, de nuestras intimidades. Abrimos, Señor, nuestro chat del Facebook. Abrimos, Señor, las puertas del alma para que tú cambies lo que necesites cambiar. Borres lo que necesita ser borrado y nos des la paz, la bendición y la salvación del alma. Gracias todo lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús.